Bien, vamos a continuar entonces con esta clase 7 sobre el tema de psicofisiología, dando lugar a la segunda parte de este recorrido. Habíamos en la primera parte mostrado cuáles eran las condiciones de contexto epistemológico que durante el siglo XIX la ciencia planteaba como requisitos fundamentales para admitir un conocimiento dentro de su ámbito, es decir, un conocimiento como científico. Esto para nosotros era importante, ya que mostrar esto era importante, ya que la psicología en 1879 iba a tener que adecuarse a estas condiciones de contexto. Por lo tanto, tenemos que conocerlas. Adecuarse en la medida que tiene que hacer este pasaje de la filosofía al campo de la ciencia. Ya que en la clase que viene, clase 8, vamos a ver el surgimiento de la psicología de laboratorio, la psicología experimental, del profesor Wundt, el introspeccionismo, primera escuela de psicología científica. Como la vamos a ver en la clase 8, tenemos que ir preparando, esta clase es preparatoria para, bueno, describir un poquito ese contexto en el cual surgió, contexto sobre todo científico, en el cual surgió la primera escuela de psicología científica. Bien, entonces habíamos descrito en la primera parte los 4 sistemas de pensamiento, estos custodios o granaderos, como nosotros los llamábamos, epistemológicos, que eran el positivismo, el materialismo, el empirismo y el evolucionismo. Y habíamos dejado pendiente, siempre siguiendo el texto de Heybreeder y el de Miller. Les pido que tengan a mano el texto de Heybreeder, el del capítulo Los comienzos de la psicología científica, porque vamos a leer una pequeña, se los había anticipado, una pequeña anécdota histórica que es muy ilustrativa para profundizar cuáles eran las preocupaciones de la ciencia en ese momento y que de alguna manera la psicofisiología vino a dar respuesta a estas preocupaciones. Entonces esa anécdota la vamos a leer, es un párrafo chiquitito de ese capítulo. Entonces vamos a ver ahora el tema de caracterizar un poco lo que es el experimento científico, porque, bueno, de eso se trata lo que la psicología comenzó a hacer a partir de 1879. Ese corset, ese envase que nosotros mencionamos en la primera parte, bueno, lo seguimos conociendo. Lo seguimos conociendo. Y el experimento científico va a formar parte de este envase, por decirlo de alguna manera, en el cual el conocimiento psicológico va a tener que ingresar. Bien, entonces avancemos ahora sobre el tema del experimento científico y algunas dificultades que empiezan a encontrar los hombres de ciencia en relación a ese dispositivo que es el experimento científico, un dispositivo de producción de conocimiento y de validación también. Vamos entonces primero a un acuerdo, vamos a hacer un acuerdo primero, de nomenclatura, es decir, de forma de nombrar las cosas, para que quede claro algunas equivalencias, queden claras, ¿no? Psicología de laboratorio, cuando ustedes lo vean en los textos, y psicología experimental, para nosotros va a ser lo mismo. Un acuerdo. Laboratorio, experimento, ahí es donde se va a cocinar este plato nuevo en la vida de la psicología, que va a ser la psicología científica. Bien, vamos entonces a caracterizar algunas cuestiones del experimento científico. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué interesaba como un recurso para producir conocimiento o validarlo, como decíamos? Bueno, primera cuestión, esencial para nosotros y preocupación también para la ciencia, pero de gran importancia para todo lo que viene. De alguna manera, el experimento, por la rigidez que tiene, por los procedimientos, por el control de variables que tiene, pues lo vamos a ver con el profesor Wundt, todo está muy pautado, todo está muy protocolizado. Entonces, de esa manera, esa rigurosidad que exige
en los procedimientos, el experimento científico, esa rigurosidad, esa meticulosidad que exige, que nada quede librado al azar, es una forma de proteger los resultados de la influencia del observador. Es decir, que lo que surja del experimento esté desprovisto de subjetividad. Que el observador influya lo menos posible en lo que ocurre ahí. Moverá una palanca, cambiará un recipiente de lugar, pero hasta ahí el observador. Después todo debe suceder de la manera más natural, entre comillas, porque en realidad el experimento es algo muy artificial, pero todo debe fluir sin que el observador esté dirigiendo las cosas para un lado, para el otro, y pueda perturbar, pueda introducir ruido dentro de esos procesos que al final van a dar lugar a un conocimiento, en este caso científico, y es lo que está buscando, es lo que se busca con esta maquinaria, con esta herramienta de producir cosas que es el experimento, conocimiento en este caso, científico. Entonces, una primera cuestión que nos interesa a nosotros es remarcar esto. El experimento expulsa al sujeto de todos estos procedimientos, para que el objeto se muestre tal cual es. La otra condición que nosotros habíamos remarcado allá desde Platón, ¿se acuerdan? Desde Platón estaba el ideal de que se podía alcanzar la verdad, la realidad tal cual era, que estaba en algún lugar. Bueno, este es el ideal que seguimos. Y bueno, para cumplir ese ideal, aparece el experimento científico y le sacamos todo lo que del observador, ¿no? y de la subjetividad del observador pueda hacer ruido, introducir errores en este intento de producir aquella igualdad, es decir, de que lo que yo conozca sea igual al objeto, es decir, que el objeto y el conocimiento del objeto coincidan. Entonces, estos cuidados y estos protocolos están destinados a eso. Tienen como uno de sus objetivos eso: preservar la objetividad, sacar al sujeto. Bien, entonces acá tenemos una característica importante del experimento científico. La remarcamos porque esto que se planteaba como un anhelo, un ideal, comienza a tener problemas. Se comienza a resquebrajar este intento de purificación que trae aparejado el dispositivo experimental, ¿no? De purificación del observador, del sujeto, expulsarlo para que quede bien el objeto claro. Empieza a haber cosas que aparecen y que perturban este anhelo, esto de que la cosa sea lo más pura posible. Bueno, entonces acá, ahora sí vamos a leer la anécdota histórica, porque acá comienza, en esta anécdota, comienza una preocupación dentro de la ciencia por rectificar estos ruidos, estos problemas que se empiezan a mostrar dentro del experimento. ¿Cuáles son esos ruidos? Bueno, en 1798, ahora vamos a ver, aparece en el ámbito de la astronomía una serie de situaciones que en un principio quedaron como anecdóticas, pero que varios años después son retomadas por un señor que se llama Betzel, ahora lo vamos a leer, y que dan lugar a un trabajo de corrección dentro de la ciencia, el cual va a abrir el campo de la psicofisiología de los órganos sensoriales, esto ya lo anticipamos, pero vamos llegando, y eso, todo el conocimiento que se produzca ahí, va a dar lugar, o va a generar condiciones, mejor dicho, generar condiciones para que después el profesor Boom pueda estar en el laboratorio. Entonces estamos haciendo ese recorrido. Vamos a ver entonces cuál es el problema, primero, despacito empezamos, cuál fue el problema o la anécdota histórica que
hizo sonar la alarma de la objetividad, ¿no? O de la búsqueda de objetividad dentro de la ciencia que ya estaba ingresando en el siglo XIX. Entonces vamos al capítulo Los comienzos de la psicología científica, en la página, un párrafo chiquito vamos a leer que es la anécdota, página 63. Página 63. Ahí a mitad de la página hay un párrafo que empieza una vez. Vamos a leerlo entero, completo. Y a ver cuál fue el problema que se planteó, ¿no? Esta alarma que se encendió. Una vez que las ciencias físicas, dice el texto de Heidbreder, comenzaron y siguieron en constante progreso, la psicología científica debía surgir inevitablemente. Las mismas ciencias tradicionales lo hacían necesario. Los investigadores habían dirigido reiteradamente su atención sobre el propio organismo observador y sobre la necesidad de tomar en consideración sus reacciones a fin de que los cálculos fuesen exactos y completos. Es decir, acá empieza a aparecer la sospecha de que el observador, el científico, con su organismo y su subjetividad, puede perturbar el acceso a un conocimiento, como dice acá, exacto y completo. Entonces, se empieza a dirigir la atención para decir, bueno, si trae ruido el observador, ya sea por su organismo o su subjetividad, vamos a tratar de corregir ese ruido. En la astronomía, hállase el ejemplo clásico que tarde o temprano todo estudiante de psicología llega a conocer. En 1796, Max Klein, astrónomo real del observatorio de Greenwich, estamos en Inglaterra, o sea, fíjense, estamos frente a una eminencia, astrónomo real, advirtió que las observaciones de tránsitos estelares de su joven ayudante Kinnebrooke diferían de las suyas en más de medio segundo. O sea que este maestro Max Klein tomaba nota de los tránsitos estelares que veía en el telescopio, ¿no? Pasaban Venus, la Luna, no sé, Saturno, Marte, por el lente del telescopio, medían ahí con una escala la velocidad, y las notas que tomaba el maestro, el astrónomo real, diferían en medio segundo, en esa época medio segundo, de las que tomaba su ayudante. Había una diferencia entre uno y otro. Es decir, un observador veía algo y el otro observador veía otra cosa, del mismo objeto. Como tales discrepancias continuaron, aún después que se pusiera al tanto de ello al joven, es decir, fue el maestro y le tiró la oreja y le dijo, mirá que vos estás tomando medidas distintas de la mía, y yo sé más que vos. Max Klein viose precisado a despedirlo. Se quedó sin trabajo. Pobre ayudante. Aproximadamente 20 años después, esto quedó como la anécdota. Esto fue la anécdota histórica, pasó esto. Aproximadamente 20 años después, el astrónomo alemán Betzel, si estamos en Inglaterra, ahora estamos 20 años después, Alemania, se enteró de aquel incidente. Sospechando su significación, le llamó la atención, dijo, ¿qué está pasando acá? Comparó observaciones de una cantidad de astrónomos de sólida reputación y descubrió que las pequeñas diferencias en las observaciones constituían la regla. O sea que equivocarse era la regla. Diferencia, todos tenían diferencia, todos sabían, eran gente entrenada en lo suyo, no se podían equivocar todos al mismo tiempo. Entonces, sospechó Betzel que algo ahí era importante, ¿no? En estas equivocaciones. Que entre los observadores existen diferencias individuales en cuanto al tiempo de reacción a décimas de segundo, en cuanto al tiempo de reacción requerido para el proceso enormemente complejo de registrar y estimar
a décimas de segundo el instante en que un astro atraviesa una línea dada en el campo del telescopio. Entonces, como decíamos, tenemos el campo del telescopio, estamos mirando, debe haber una escala, una regla ahí, se mueve, ¿no? Venus pasa por ahí, o Saturno, quien fuere, y hay que registrar, ¿no? Pasó acá, en este momento de la escala, y ahora pasó acá. Entonces tengo que tomar los numeritos. Y eso implica un tiempo de reacción, ¿no? Entre que veo y que voy y anoto, y bueno. Y entonces parece que hay ahí pequeñas diferencias. Y esas diferencias son las que hacen que después, cuando comparo, me aparezca todo distinto. Cada uno ve algo distinto, porque tiene un tiempo de reacción. Entre el estímulo y la respuesta hay un tiempo de reacción. Y ese tiempo de reacción depende del observador, del organismo. Es decir, hay un proceso fisiológico en el órgano sensorial que tiene que ver con el tiempo de reacción, que no en todos los organismos es el mismo. No todos los ojos reaccionan, podríamos decir, de la misma manera. Nuestros órganos sensoriales varían de un individuo a otro en su capacidad de percibir el mundo. Eso es lo que se empiezan a dar cuenta esta gente. Y justo le viene a pasar a los científicos, que querían obtener un conocimiento A igual a prima. Ahí empieza a aparecer ruido. A este fenómeno, Betzel lo denominó ecuación personal. Es decir, es como que es el condimento que a ese plato, a eso que estamos por comer, le pone cada uno. Cada uno le pone un condimento distinto, un tiempo de reacción diferente. Es la ecuación personal. Ahí está el observador haciendo ruido dentro del experimento. Cosa que no queremos, por favor. La sometió a investigación experimental. Es decir, mire qué interesante. La anécdota histórica que quedó cajoneada, ¿no?, de Maskelyne con su ayudante, quedó ahí. Viene Betzel, intuye algo, que ahí hay algo interesante, y se pone a investigarla, le pone esta etiqueta, ecuación personal, cartelito, ecuación personal, y la somete a investigación experimental, acentuando la importancia de su corrección. Esto es lo que nosotros necesitamos para nuestro recorrido. Acentuando la importancia de su corrección. Quiere decir que Betzel está tomado por el ideal platónico. No se vence. Él quiere A igual a prima. Hay que corregirlo. Hay que evitar esto. Hay que sacar del experimento este ruido, estas desviaciones. Porque A tiene que ser igual a A prima. Y de esta manera hizo que los astrónomos se percataran del papel que el observador desempeña entre el hecho físico y la percepción del mismo. Bien, está prácticamente todo dicho. Entre el hecho físico y la percepción, en el medio, está el observador con sus órganos sensoriales tratando de capturar el hecho físico, el objeto. ¿Para qué? Para que después sacar un conocimiento y que el objeto y el conocimiento del objeto, según Platón, tenían que ser iguales para la ciencia. Pero en el medio está el observador, que cumple un papel. Pero no del observador, ellos dicen, ¿qué del observador? Los órganos sensoriales. El ojo que ve el planeta que está pasando. Órgano sensorial. Entonces, dice, vamos a estudiar, si hay que corregirlo, vamos a estudiar los órganos sensoriales. ¿Cómo es el proceso de percepción? Entonces, cuando conozcamos bien ese proceso, es decir, la fisiología del órgano sensorial, el funcionamiento, cuando lo conozcamos bien, entonces vamos a decir, entonces lo corregimos acá, guarda, vamos a entrenarnos, tal y tal cosa, y logramos que A y sea igual a A'. Bien, entonces ahí se inaugura todo un interés por estudiar esta fisiología de los órganos sensoriales. Eso va a ser la psicofisiología de los órganos sensoriales. Vamos a verlo. Entonces, repasamos y hacemos un punteo del texto para ir quedándonos con lo que nos interesa en el razonamiento. Dicha diferencia, como dijimos, se atribuyen a errores de percepción del observador. Todo lo que dijimos.
Bueno, esto se llama ecuación personal de Betzel. ¿Qué hacer con los errores de percepción? Ya saben, hay que corregirlo. Por lo tanto, vamos a ver ahora un esquema de cómo es el proceso de percepción, para ubicar los términos de esta descripción que acabamos de hacer. Siempre de vuelta, el esquema. Ponemos en un esquema lo que acabamos de leer. Entonces vamos a ver el proceso de percepción. ¿Qué necesitamos para describir el proceso de percepción? El objeto, que está ahí, supongamos que es Venus o Saturno, un estímulo lumínico en este caso, que llega al telescopio, la luz de Venus, la luz de Saturno, el órgano sensorial, que es el ojo del astrónomo que está ahí mirando, y bueno, se representará que pasó por tal cosa, entonces anoto, ¿no?, en la escala, ¿no?, la representación del objeto o de esa propiedad del objeto que es la velocidad que yo quiero capturar. Entonces tenemos objeto, emite estímulos, el observador los capta, ¿cómo los capta? Con sus órganos sensoriales, y a partir de ella hace una representación del objeto. Vemos la distancia entre el objeto, es decir, entre A y A'. El ideal, acuérdense que el ideal de Platón, que todavía no se cayó, porque a Kant no lo leyeron esta gente, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho? Kant había muerto a principios del siglo XIX, ya estábamos avanzando el siglo XIX y ellos siguen con ese ideal, ¿no? Ahora el problema son los órganos sensoriales, no el sujeto, porque Kant había puesto que era imposible conocer el objeto por las propiedades del sujeto, que le aplicaba sus propias leyes o principios. Bueno, acá el problema es otro, el cuerpo del sujeto, no, mejor dicho, el cuerpo del observador, no su condición subjetiva, no su subjetividad. Pero el ideal sigue ahí abajo cuidándolo, todo lo cuidamos, ¿no?, para que nadie lo toque. Y si lo tocan, cuidado, vamos a investigar, ¿no?, porque me traes errores, lo voy a investigar y vas a ver cómo yo llego a esto. Entonces, tenemos los términos, primo. Pero ¿qué pasa? Se dan cuenta que en el medio está el órgano sensorial, empiezan a sospecharse, ¿no?, por Betzel, que le da protagonismo a esta anécdota, y causa el error perceptivo, ¿no?, causa la diferencia entre A y A'. Entonces, marche ahora sí, disciplina o subdisciplina científica que se ponga a estudiar esto y haga las correcciones necesarias. ¿Quiénes van a hacer ellos? Fisiología de los órganos sensoriales o psicofisiología. Ahí está. Se van a dedicar a estudiar a los órganos sensoriales para corregir los errores de percepción y mantener la igualdad que el maestro Platón nos indicó que podía ser posible. Una cosa de Platón, pero todo el mundo le leyó. Bueno, entonces, esto acá, este conocimiento que va a ir surgiendo a partir de 1830, 1840, los métodos, la forma de plantear los problemas. Esta gente trabajaba en laboratorios, ¿no?, haciendo experimentos, estudiando el ojo, la audición, ¿no?, el tacto, ahora vamos a ver. Entonces, todo ese ambiente que se generó acá le va a servir después a Wundt en 1879, ya va a tener preparado, va a entrar al laboratorio y va a tener ya preparado un montón de cosas para dar un pasito más con todo el material o con parte del material, dar un pasito más y decir, bueno, ahora sí, la psicología experimental. Esto no es psicología, ¿no?, esto es la previa, esto es psicofisiología. Esta gente no estudia al sujeto, estudian el cuerpo, los órganos sensoriales. Pero después Wundt, ¿qué va a hacer? Del órgano sensorial va a pasar a la conciencia inmediatamente. Por acá, va a andar por acá Wundt, acá se va a meter Wundt. Esta gente trabaja acá, Wundt va a hacer un desplazamiento y va a poner la psicología acá. Entonces falta un empujoncito nomás, ya estamos casi ahí. Pero el proceso histórico, ¿no?, para ir enlazando, es este. De la anécdota de Maskelyne con su ayudante, con su pobre ayudante que se quedó sin trabajo, porque según Maskelyne no veía lo que él veía. Fíjense cómo era la cosa en aquellos tiempos. Bueno, pero todo esto después trajo, para la ciencia, trajo un crecimiento.
trajo un crecimiento. Lo que pasa es que, bueno, había que ir interpretando las cosas de una determinada manera. Wetzel las interpretó de manera correcta por las preocupaciones que le traía como hombre de ciencia y dio lugar a todo este proceso. Bueno, vamos a ir terminando entonces acá con unas pequeñas referencias que ustedes van a ampliar en el texto de los comienzos de la psicología científica, porque ahí ustedes ven que después Heibreger, después de estos párrafos, empieza a enumerar un montón de gente, aparece Fechner, Weber, von Helmholtz y muchos otros más, que pertenecen al mundo de esta psicofisiología o fisiología de los órganos sensoriales, y nos cuenta un poco cómo trabajaba, qué se dedicaba cada uno, ¿no? Como para uno profundizar. Profundícelo, ¿no? Nosotros nos quedamos con la figura de este señor Weber, Ernst Weber, todos alemanes, que investigó el sentido del tacto. Como había que empezar a explorar y a producir conocimiento sobre los órganos sensoriales, sobre su funcionamiento, la fisiología de los órganos sensoriales, a él le interesó, bueno, ¿qué órgano sensorial? El tacto. Entonces lo empezó a investigar, a ver cómo era que percibíamos el mundo a través del tacto. Porque ustedes fíjense que los órganos sensoriales, y esto para la psicología es muy importante, son como ventanitas a través de las cuales nos conectamos con el mundo. Por ahí llega la información a nuestro cerebro y después a nuestra conciencia, y ahí nos representamos el mundo. A través de los órganos sensoriales. Entonces, tienen un lugar privilegiado en el organismo, en el cuerpo biológico, esos órganos sensoriales para la psicología. Porque habilitan los procesos subjetivos, todo lo que pasa en la conciencia. Si no podemos ver, y un mundo de imágenes no vamos a tener. Si no podemos escuchar, y un mundo de sonidos y de palabras no vamos a tener. No se va a poder representar en la conciencia. Porque no tenemos el material. El material lo proveen, en esos estímulos que llegaban, los órganos sensoriales. Y si están dañados o menoscabados, nuestra representación del mundo, y no va a ser la del colectivo, va a ser una muy particular. Así, la del colectivo, la de todos. Entonces, ahí esa es la importancia para la psicología de los órganos sensoriales. Porque cumplen un papel muy importante en la organización de las experiencias del mundo interno, en cómo empieza a constituirse el mundo interno. Acuérdense que lo decíamos la vez pasada de los empiristas. Los empiristas nos marcan esto, que el mundo interno empieza en el mundo externo. El chico nace, dicen ellos, tabula rasa, y con sus experiencias, con el mundo externo que lo rodea, la familia, los objetos que le acercan, ahí él se va constituyendo como sujeto. Antes no es sujeto. Es decir, antes no tiene mundo interno. Entonces, ¿y quién está en el medio del mundo interno y el mundo externo? Y los órganos sensoriales. Entonces, ahí, por eso son ventanitas por las cuales el mundo entra y nos conectamos. Una de las ventanitas, ¿no? Para empezar. Bien, investigó el sentido del tacto. Entonces descubrió que en el tacto hay distintos tipos de sensaciones, que no es algo uniforme, sino que es algo complejo, como nuestro viejo ovillo de lana. Tiene muchas partes, está constituido de muchas cosas el tacto. Hay muchas sensaciones, podríamos decir, que se producen cuando entramos en contacto con el mundo, con un objeto, a través del tacto. Entonces podemos tener sensaciones de placer, de displacer, que nos produce el objeto, calor, frío, térmicas, depresión, y así podemos seguir, etcétera, etcétera, agregándole. En esa depresión, y acá nos vamos a detener porque ustedes tendrían que hacer un experimento, el experimento de la ley de Weber, simulando, por supuesto, lo que se hacía en estos laboratorios, porque no vamos a tener la misma rigurosidad, pero por lo menos para que vivan la experiencia de a qué se dedicaba esta gente en la previa de la psicología, del surgimiento de la psicología científica, cómo trabajaban, cuáles eran las preocupaciones y cómo intentaban resolverlas, a los problemas que se les planteaban. Entonces, en esto de distinguir en el tacto diferentes sensaciones, una de las sensaciones tiene que ver con el tema de la presión y la participación muscular
la participación de los músculos cuando entro en contacto con un objeto. Entonces ahí viene y con esto terminamos, esta diapositiva, ahí viene el experimento de la ley de Weber que ustedes tendrían que hacer. Es muy sencillo, hay que tomar algunas medidas. El corazón del experimento es el siguiente, fíjense, es algo así. Acá tengo la botella que está ahí en la pantalla. Y tenemos dos situaciones con la botella. Esta sin participación muscular, dice. Es decir, así, a esto lo vamos a llamar sin participación muscular. Es decir, donde se apoya el objeto, los músculos descansan, no hacen fuerza. Sin participación muscular. Y la segunda es con participación muscular, es decir, los músculos de la mano que entran en contacto y perciben las características y propiedades del objeto. Entonces, acá sí participan los músculos. Esas son las dos situaciones. Esta botella, como ahí está indicado, se ve, también tiene la mitad de agua. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? ¿Qué es lo que yo me propongo? Ver en cuál de estas dos situaciones, es decir, sin participación muscular y con participación muscular, en cuál de estas dos situaciones yo percibo con mayor sensibilidad las variaciones de peso. Yo tengo acá un peso de partida, de punto de partida, con esta cantidad de agua. Entonces, si yo le empiezo a agregar agua a esto lentamente, de a 10 centímetros cúbicos, de a 30 centímetros cúbicos, busco un patrón y le voy agregando. Y no veo, me tapo los ojos y no veo. Y me están agregando agua, mis compañeros. En eso consiste el experimento. Esto está destapado, por supuesto, en el experimento. Me van agregando. Puede ser esto o puede ser una olla, algo que yo tenga, ¿no? Que lo pueda agarrar así y así, no importa el envase. El tema es los elementos que estén. Entonces, tengo medio litro, le empiezo a agregar de a 10 centímetros cúbicos, de a 30, el patrón que yo quiera. Y no veo, para no sugestionarme cuánto están agregando. Entonces, le agregan y me van preguntando, ¿percibes variación de peso? No, para mí sigue igual. Le agregaron 10, le agregaron 20, le agregaron 50, le agregaron 100 centímetros cúbicos y yo no percibo nada. Entonces recién allá, cuando aparece el 120 centímetros cúbicos que le agregaron, yo digo, che, esto está pesando más. Entonces ahí anotan cuánto fue la variación. Entonces de 500, le agregué 120, supongamos, pasó a 620. Entonces recién acá, en esta posición, con 600, tengo que hacer una variación, un salto de 120 centímetros cúbicos para que yo perciba la variación de una propiedad de este objeto que es el peso. Mientras tanto, para mí el objeto era el mismo, no había variación. Pero no obstante me estaban agregando agua, o sea que había variación, pero yo no la percibía. Entonces después repetimos el experimento exactamente igual, pero con así. Y lo mismo, miro para otro lado para no sugestionarme y le empiezan a echar agua. 10, hasta que en un momento yo digo, ahora sí siento la variación de peso. Y anotan. Según la ley de Weber, yo necesitaría menos agua para percibir, agregada, menos agua agregada, ¿no? Las dos partes lo mismo, de medio litro. Menos agua agregada en el caso en que haya participación muscular para percibir una variación de peso. Es decir, que en el segundo caso, así, cuando ya van por el 90, yo ya me doy cuenta. No tengo que llegar a 120. Porque con menos agua, ya percibo que el objeto se modificó. Menos agua agregada. Quiere decir, la conclusión es, sin participación muscular, tengo menos sensibilidad a las variaciones de peso que con participación muscular. ¿Por qué? Porque acá necesito más agua, en el primer caso, y en este menos agua. Por lo tanto, soy mucho más sensible a las variaciones del objeto cuando participa los músculos. ¿Qué nos enseña esto? Que, fíjense ustedes, ¿cuál es el objeto verdadero?
¿El que yo percibo así o el que yo percibo así? Ese es el problema. Es un problemón. Porque fíjense que al desmontar el órgano sensorial tacto y encontrar que es complejo y que tiene muchas partes, que unas tienen que ver con las variaciones térmicas, otras con las variaciones de presión, otras con las de placer y displacer, como decíamos antes, cada una me da información distinta del objeto. Y además, en sí mismas, cada una se comporta de manera distinta. Con participación de los músculos, sin participación de los músculos, percibo objetos distintos. En este caso, variaciones del objeto. Pero ¿cómo es posible que el objeto esté cambiando en el mundo y yo siga pensando de que es el mismo objeto? Ese es el problema que trae. Entonces aparece la noción de umbral de percepción. Tiene que haber un umbral de variación en el objeto, tiene que comportarse para que recién ahí yo me entere de que el objeto ya no es el mismo, sino que ahora cambió. Mientras tanto, para mí la realidad sigue siendo la misma. A igual a prima se complica. Porque en este caso, A igual a prima no es lo mismo allá que A igual a prima. Acá necesito 120 centímetros cúbicos y para desplazarme de la igualdad y allá 90. Bueno, fíjense que el estudio de los órganos sensoriales trae un montón de problemas. Se empieza a detectar que siempre entre el hecho percibido y la percepción del hecho, el observador trae problemas. Hay que estudiarlo muy bien para sacar el error de la escena. Pero no es tan fácil, parece, sacar el error de la escena. No es tan fácil. Por la complejidad de los órganos sensoriales, la fatiga, porque empiezan a aparecer un montón de cosas acá. El tema de la fatiga. Observo. Y observo lo mismo cuando empecé a verlo por primera vez, o a las 2 horas después de seguir tomando datos. ¿Observo lo mismo o está fatigado mi órgano sensorial? Entonces, ya no observo lo mismo. Entonces el objeto que percibo al principio no es el mismo que percibí al final, por la fatiga en el medio. Otro problema más. Por eso decíamos, y esto para engancharlo y cerrar ya, que para el materialismo, cuando vimos materialismo, el granadero materialismo, en la primera parte, medir fue un problema. Se constituyó en un problema la medición. Y acá lo estamos viendo. Medir no es nada fácil. No es nada fácil. Porque no es lo mismo medir cuando empiezo a mirar por el telescopio ahora que si sigo mirando y dentro de 2 horas. No va a ser la misma medición. Por la fatiga, por ejemplo, una de las variables. Entonces, medir es un problema y los materialistas tenían razón. En ciencia medir es un problema. Hay todos los cuidados que hay que tener. De hecho, es un capítulo dentro de lo que es investigar en ciencia. Saber medir, recolectar datos. ¿Cómo hay que recolectarlos? Otro tema. De la estadística y todo eso. En las poblaciones y todo eso. Bueno, es un tema. No es tan fácil. Bueno, ¿cuándo hay mayor, esta es la pregunta que hacíamos, ¿cuándo hay mayor sensibilidad para percibir variaciones de peso? Todo lo que le acabo de explicar. Si es participación muscular o completa. Ustedes tendrían que hacer este experimento, tomar los números y sacar las conclusiones. A ver si les da lo mismo que ya anticipamos. Y que está en el texto. No soy un spoiler, ya estaba en el texto. Así que estos resultados tendrían que, supuestamente, con los cuidados, si todo sale bien, llegar a estos resultados que obtuvo Weber y que después Fechner los resumió en honor a Weber, ley de Weber. ¿No? La ley de Weber no la definió Weber, sino Fechner. ¿No? Después. Eso está todo en el texto de la anécdota. Bueno, terminamos acá. Vamos entonces a dejar preparado para la gran clase que nos venimos anticipando ya. Introducción a Wilhelm, un psicólogo. ¿No? O sea que en la próxima clase, la número 8, ahí sí, ya llegamos al 79. Vamos a hacerlo pasar al profesor Boone y que él nos explique cómo hay que hacer psicología experimental. ¿No? Según él. Es lo que él hizo. Y vamos a ver todo el recorrido, todo el esfuerzo que él desarrolló, las estrategias, ¿no? Para poder hacer ese salto epistemológico, como venimos
diciendo, ¿no? De la filosofía a la ciencia. Todas las vueltas dentro del laboratorio que él le dio para que el conocimiento psicológico comience a tener forma de conocimiento científico, ¿no? Es decir, quede formateado como científico, ¿no? Es decir, que estos custodios o granaderos den el visto bueno y digan: usted puede entrar psicología al club de las ciencias. Entonces, esa maniobra, vamos a ver, la hizo Wundt. Fue uno, tampoco, después hay otros que también participaron, ¿eh? Pero bueno, en los libros siempre aparece el profesor Wundt. Entonces, para la próxima, clase 8, nos volvemos a encontrar. Lean, que ya lo vienen leyendo, Wilhelm Wundt, psicólogo. Y ahí vamos a trabajar ese tema. Muy bien, muchas gracias.